Hola, Hola, ¿cómo estás? chévere. ¿Tú cómo estás? Un gustazo. Rarísimo porque parece que tengo un filtro Sí, y no tengo ningún filtro puesto. La cámara está rara, a ver, si limpiando un ok. poquito, si solo está sucia, no. ¿Cómo andan todos? Un gustazo desde Menopausia estar acá compartiendo con ustedes en ese vivo sobre menopausia y andropausia. Y como estamos en familia, voy a seguir intentando limpiar un poquito más eh, la cámara. Un segundito. Allí se ve mejor. Ok. Era la protección de la Ah, cámara que se había roto imagínate. y Wow. entonces me tenía un poquito ahí. Ahora sí estamos bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Miriam, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hoy es un placer para nosotros desde No Pausa estar charlando con ustedes sobre un tema que nos apasiona, ¿no? Desde el lugar como mujeres, como personas, como ese rol nuevo que cumplimos en la sociedad hoy después de los 40 años, donde la menopausia y la andropausia cruzan nuestras vidas, en realidad Ok. tropezan nuestras vidas, porque no contamos con suficiente información para hablar de una etapa natural de la vida de la mujer. Entonces acá estamos Completamente. encantadas de seguir hablando, Ah, concientizando y visibilizando esa etapa natural y que es nada más que otra etapa ok. más. Sí, precisamente para compartir con cada una de las personas que se están uniendo en el momento en el que te escribí, que muy amable aceptaste, lo primero que te dije fue, me encantaría tomar esto desde el amor, ¿no? Desde cómo podemos conocer este proceso y abrazarlo desde el amor, porque socialmente crecemos desde el desconocimiento, llegamos a este proceso desde el desconocimiento y bueno, vamos a abrazarlo porque si vivimos con él, convivimos con él, o los hombres conviven con él también, pues la única forma de poder Oye, abrazarlo es poder tener este conocimiento. es inevitable, eso es lo lindo de ese proceso, es inevitable. Si no lo Sí. pasas es porque te moriste, o sea, mejor pasar por la menopausia y por la andropausia. Lo que sí también toda la razón del mundo es que son procesos cruzados por mucha desinformación. Sí. Son procesos donde nosotros crecemos sin que se hable de él. Todo lo que tiene que ver con Ujú. salud sexual femenina y masculina, con salud sexual en general. Si bien Ok. avanzamos mucho en las últimas décadas, seguimos teniendo espacios o periodos sobre los cuales se habla muy Ok. poco. La Sí. menopausia y la andropausia son dos de esos momentos. ¿Y por qué? Porque están cruzados por el paso del tiempo. Y no es muy Ujú. sexy hablar de vejez, ¿no? No es muy sexy hablar de que pase el tiempo, que quizás cuando nos miremos en el espejo el colágeno nos empieza a jugar algunas pasadas y se nos caen los cachetes. Entonces, durante mucho tiempo preferimos hacer que no pasaba nada, lo que nos Ujú. impedía de conocer cuáles son las alternativas para vivir esa etapa en mayor plenitud, Ok. nos impedía charlar entre amigas, buscar ayuda médica y Sí. más importante, concientizarnos que como todas las etapas de la vida está llena de cambios y que tomando las correctas decisiones no tienen por qué cambiar nuestra calidad de vida. Sí, completamente. Y cuando hablas de que se parte de una desinformación y que vamos creciendo con ello, algo que me pasa muy personal es que las personas me dicen como que, ¿por qué estás hablando de menopausia si no es algo de lo que estás viviendo propiamente? Y digo precisamente por eso, porque tengo que prepararme para poder vivirlo. Entonces, por ejemplo, la menopausia de mi mamá ya no está en este plano, pero la menopausia de mi mamá fue muy traumática y fue algo que no hablaba. Entonces, vamos creciendo con ese tabú. Socialmente es un proceso que se vive muy solo, muy individualizado, a diferencia de actualmente, que hay muchas mujeres deconstruyéndose, muchas mujeres que están trabajando en pro de conocer lo que está pasando y comunicarlo, verbalizarlo. Y en este momento pues se comienza a hacer un proceso menos solo,
un proceso mucho más visible en donde pueden tener herramientas o profesionales o a través de espacios como este, en donde las personas que están trabajando pueden brindarle las herramientas o recomendarle estrategias o recomendarle aplicaciones o recomendarle profesionales que los pueden acompañar y pueden hacer ese proceso, como tú misma lo dijiste, si no se vive es porque se muere, pueden Y vivirlo. aparte también hay, primero, ¿no? Para empezar a dar un poco de contexto. A todos que nos están escuchando, es importantísimo entender que menopausia no es una cuestión solamente de edad, es una cuestión de hormonas. Al 20% de nosotras llega antes de los 40 años. A otros 10% llega por causas como cirugía medicamentosa, estrés extremo. O sea, obviamente que a una gran mayoría el proceso se da por el paso del tiempo, pero no para todas. Entonces acá también es muy importante empezar a desconstruir esa idea de que menopausia es una cosa de viejas. ¿Y por qué eso es muy importante? Primero porque responde a un mundo que ya no vivimos, donde la expectativa de vida hace 70 años en Latinoamérica era alrededor de 59 años para una mujer. Hoy, para una mujer que tiene, obviamente, no está en situación de vulnerabilidad, es alrededor de entre 78 y 82. O sea, hoy, después del día de nuestra menopausia, tenemos un tercio de nuestra vida por delante. Segundo punto importantísimo. La menopausia, no sé si ustedes sabían, los que me están escuchando, es un solo día de nuestras vidas. Es el día que cae la última gotita de sangre en tu bombacha, en tu copita, casi siempre en la bombacha, ¿no? Porque venimos de ciclos muy regulares y nos agarras sorprendidas. Y sabemos que tuvimos el día de nuestra menopausia 12 meses después. O sea, hasta en eso la menopausia es un poquito compleja porque es retroactiva, ¿ok? Pero eso es el día de tu menopausia, que ocurre para la gran mayoría entre los 48 y los 50 años, 2 más, 2 menos. Pero los primeros síntomas de la etapa que se llama climaterio empiezan para la gran mayoría de nosotras entre 4 y 6 años antes del día de nuestra menopausia. Entonces, si hacemos las cuentas, la mayoría de nosotras empieza con los primeros síntomas en los 40, cuando estamos regias, estupendas, ahora que la edad de la maternidad se extendió un poco más, muchas con hijos muy chicos, en mi caso, con una hija bebé. Entonces, ¿qué termina pasando? Como tenemos poca información, nos desconectamos de los síntomas de la etapa. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Como tampoco los médicos están muy preparados, empezamos a saltar de médico en médico a entender qué nos está pasando. Uy, ¿por qué no me funciona la memoria? Ay, me duelen las articulaciones. Uy, ¿qué pasa con mi panza? ¿De dónde viene esa panza que antes no estaba? Ay, mis ciclos empiezan a estar irregulares, duermo peor. Uy, se me fue la libido. Y empezamos a ir por diferentes, a muchas nos aumenta muchísimo la ansiedad. Y vamos buscando a médicos por separado y la mayoría no nos ayuda a entender que esos síntomas hacen parte de los cambios de la etapa. Entonces es muy importante en espacios así empezar a hablar para que todas nosotras nos empecemos a informar, como decías vos, porque no viene escrito en tu libreta de nacimiento, tu menopausia va a venir en el día 24 de marzo de 2028. No. Completamente. Si no tienes información sobre tu propia salud hormonal, va a ser muy difícil que te agarre con conocimiento suficiente para saber dónde y cómo buscar ayuda si no logras entender lo que te está sucediendo. Por eso es tan importante empezar a sacar esos mitos de menopausia es cosa de vieja, la loca menopáusica. No, es una etapa más con muchos cambios y que a cada una de nosotras que nos está escuchando va a llegar en un momento distinto, la vamos a atravesar distinto porque cada cuerpo es único, pero que tienen verticales que son obviamente comunes a la gran mayoría de nosotros. Qué bella. Sí, completamente de acuerdo, como estamos acordando que llegamos completamente, o habíamos llegado porque ya existen estos espacios, existe tu organización, existen activistas como tú que hacen este tipo de divulgación y que promueven la educación y el acompañamiento, y se está llegando acá. Pero si ahorita nos está escuchando una persona de 40 años y está
como dudando de lo que puede sentir o lo que puede estar sintiendo, ¿qué mensaje le podemos dar? ¿Qué le podríamos decir? ¿Por dónde comenzar? Dos mensajes muy, pero muy importantes. Nosotras, que estamos cruzando esa etapa en ese momento, crecimos, la gran mayoría, muy desconectadas de nuestros ciclos menstruales, ¿ok? Por ejemplo, yo no soy de una generación donde me enseñaron a ciclar. Mi mamá Ujú. no se sentó conmigo a decir, oye, que te sientas un poco caída es normal, que estés un poco más sensible, tiene que ver con tu fase lútea, o sea, ahora que te sentís que puedes llevar el mundo por delante porque estás ovulando, las cosas se daban como por arte de magia. Entonces, muchas Sí, veces llegamos a la edad del climaterio y atravesamos nuestra menopausia sin escuchar nuestro cuerpo. Entonces, es así sumamente es. importante entender, primero, qué es el climaterio, ¿no? Que está ahí en el medio de la menopausia, cuáles son los Ujú. síntomas que lo acompañan, y que cuando tu cuerpo, vos empezás a ver que hay 4 o 5 cosas que empiezan a salir de un lugar más conocido y más de confort, que te prenda la lamparita. Por ejemplo, una de mis mejores amigas, que es una genia fintech, una mujer poderosísima, o sea, es mi ídola, tiene 42 años y entró en el climaterio. O sea, fue Ok, ya hizo los análisis y está atravesando el climaterio plena. Entiende lo que le está pasando, está buscando ayuda. ¿Por qué? Porque tampoco tuvo miedo de informarse sobre qué sucede en esa etapa y no cayó en la trampa, que nos pasa a muchas de nosotras, de creer que eso solo va a pasar al otro. Y acá les dejo ah, una alerta muy importante. Entre nosotras mujeres tenemos todavía una manía un poco triste, que es invalidar el proceso de la otra persona. sí. Cuando vemos que procesos no son iguales al nuestro, no existen. Entonces, seguramente ustedes que me están escuchando tienen muchas amigas que dicen, a mí no me pasó nada. Esta es una exageración. Puede ser que a ti no te pase nada, pero también puede ser que a ti te esté pasando de todo y tu desinformación haga que no conecte lo que te está sucediendo con esa etapa. Ojo, importante eso también. Entonces tenemos que entender que cuando nuestro cuerpo nos empieza a dar algunas señales, y vamos a hablar de 8 Ujú. que pasan al 90% de las personas en esa etapa, que cuando ves que 2 o 3 ya empiezan a aparecer, significa que nuestros estrógenos están bajando y es natural. Por Sí, ejemplo, no sé si ustedes sabían que cuando vamos al ginecólogo alrededor de los 35 años, y todos tenemos la charla de la fertilidad. No sé si con muchas de ustedes pasó, pero conmigo pasó. Yo ya estaba casada, no tenía hijos, y me vino la ginecóloga a decir, oye, Miriam, no vas a tener hijos. Mira que a partir de los 35 años hay una caída muy abrupta en la fertilidad, bla, 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 bla. La conversación que la mayoría conoce. Ustedes saben que ese periodo que empieza a los 35 años se llama premenopausia, porque los médicos tampoco usan la palabra para informarnos. sí, El 80% de los profesionales de la salud dicen que no saben cómo tocar ese tema con sus pacientes. claro. Entonces, la desinformación no es solo de nosotras, pero también mucho de los médicos. Otra cosa importantísima para Sí, ustedes que nos están escuchando. Si un médico le dice no hay nada que hacer, hay que huir, hay que buscar una segunda opinión, hay que buscar los completamente. grupos que hoy son muy serios y están en internet, como No Pausa, como la Asociación Internacional de Menopausia, como la Asociación Argentina de Menopausia y Climaterio, la Asociación Uruguaya. La mayoría de los países tiene sus blogs, sus Instagrams, donde no solo brindan mucha información, pero por ejemplo, si ustedes entran a No Pausa, nosotros tenemos varios servicios que ayudan a que esa mujer transite su climaterio menopausia de una manera más acompañada. ¿No? ¿De qué hablo? Tenemos el Menocheck, que es una ayuda a la Ujú. toma de decisiones, donde a través de un test digital que dura alrededor de 10 minutos, te da una idea de qué etapa de tu climaterio estás, qué puedes Sí, hacer.
cuáles son las sintomatologías más comunes, cuáles son sugerencias de soluciones para eso, qué tenés que hablar con tu médico, con tu médica, cuáles son las preguntas para hacer. Porque también de la mano de la desinformación, lo que termina pasando es que muchas veces no logramos ni verbalizar lo que nos está sucediendo. Porque no sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, te quería acotar que estás diciéndolo completamente cierto. Tanto existe desinformación de parte de la persona que esté atravesando este proceso, existe el miedo de cómo verbalizarlo y también ese miedo de que te vaya a decir el médico. Hace un par de días conversaba con una amiga que fue al médico por una gripe y la pregunta que le hacían automáticamente es si todavía está menstruando. Y fue por una gripe, no era relativa la pregunta, pero automáticamente la afectó porque primero que son preguntas que no te esperas, son preguntas que no relacionas, pero siguen siendo temas tabú, los cuales tampoco sabes cómo asumir. Entonces, si no existe una sensibilización por parte del profesional que va a tratar a la persona y que lo va a abordar, pues evidentemente que también es muy difícil para la persona el poder asumir y poder Y, digerir esta situación. y acá te toco una cosa que es también importante e interesante, ¿no? Traer a la conversación. Yo Sí. felicito a ese médico que preguntaba si esa Ujú. mujer estaba o no menstruando. El gran problema Ok. que la mayoría de las veces la conversación termina ahí. ¿Por Sí. qué? Porque cuando yo te digo, ¿seguís menstruando? Y yo te contesto sí, y no hay una repregunta. Ah, pero has notado cambios en la cantidad, en el color, en la frecuencia. No sirve de nada la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando estamos atravesando la perimenopausia, que es alrededor del día de nuestra menopausia, ¿no? Ujú. La gran mayoría de nosotras entra en esa etapa unos 4 a 6 años antes del día de la menopausia, ¿no? Y está dentro del climaterio, que es la menopausia, y la perimenopausia, que es alrededor. Son Ajá. los años anteriores y los primeros años posteriores al día de la menopausia. Nos pasan un montón de cambios. Entonces también necesitamos que ese médico, esa médica, nos ayude a navegar por esos cambios. Que, por ejemplo, ¿no? Se hacen esa pregunta y nosotros le contestamos sí, pero he sentido un cambio. No digan simplemente, ah, debe ser estrés. Obviamente el estrés juega un rol, pero casi Sí. siempre, si eso sucede arriba de los 40 años, está mucho más relacionado a la caída de las hormonas sexuales femeninas que solamente al estrés. Otra cosa importante, chicas, no es muy lindo lo que les voy a decir, pero normalicemos que nos pregunten si estamos atravesando la menopausia. Normalicemos a no creer que nos digan vieja. Rompamos ese tabú y esa idea tan etarista de que hablar de eso significa que nos están diciendo viejas. No, es una etapa más de nuestra biografía hormonal. Entonces también empecemos a utilizar, ¿no?, el poder que tenemos de verbalización, de información, para ir rompiendo también con esos tabúes, ¿no? Porque si el médico tampoco nos pregunta, ¿cómo nos va a poder ayudar? Poder explicar. Si nosotros tampoco verbalizamos, ¿cómo vamos a lograr que nos ayuden? Y acá, como digo yo en No Pausa, mi ciela, no queda otra. O sea, hay que blanquearlo. Y sí, pasaron los años y está todo bien. ¿Por qué? Porque con una buena atención en esa etapa, exactamente, cada etapa tiene sus vivencias. Vos me vas a preguntar, ¿no? Yo tengo 54 años. Me Ok. gusta como veo mi culo, mi cuti. Bueno, me gustaba más hace 20 años, pero no voy a volver a ocupar ese lugar. Es imposible, Completamente. chicas. O sea, también tenemos que empezar a ser un poco realistas. Son nuevas bellezas, son nuevas etapas, son nuevas necesidades. Y más importante, y eso quiero que por favor les quede clavado, pero a fuego les quede grabado. Si seguimos haciendo lo mismo a los 40 y a los 50 que hacíamos a los 30, no vamos a tener los mismos resultados. ¿Ok? Y ahí empezamos en un loop de frustración, de tristeza, de mucha angustia, porque obvio, a los 50, y los digo en primera persona, sí queremos poner
ponele que sea para ti un problema el aumento de grasa abdominal, ¿no? Que es natural por la caída de los estrógenos. No, no se te va a cambiar cerrando la boca 2 semanas, como nos pasaba cuando teníamos 20 años. Hacíamos una dieta un mes y no va a pasar. No va a pasar, ¿por qué? Porque cuando entramos en menopausia, el cuerpo entra en como una actitud inflamatoria. Entonces, por eso se nos hincha más la panza. Entonces tenemos que estar atenta más a lo que comemos, a la calidad de lo que comemos, los horarios que comemos. Ay, Miriam, qué horror. Es lo mismo que un bebé cuando tuviera 2 o 3 años dijera, no quiero comer, quiero seguir tomando la leche. A la mamá le dice, oye, mi amor, te toca comer. Sí, completamente. Es una comparación un poquito absurda, pero es para comentar que no hay manera. O sea, nueva etapa, nuevos cambios y obviamente nuevas decisiones. Me parece que Claudina nos escucha. ¿Será ella? Sí, ¿Ustedes escuchan bien? Vamos a esperar a ver qué nos dice. Sabes que una de las oportunidades que he tenido, bueno, en estas actividades, en este espacio, es hablar con muchas mujeres, las cuales, bueno, dentro de la conversación, sin importar el tema, terminamos hablando de la menopausia, que se escucha bien. Ok, terminamos hablando de la menopausia, terminamos hablando de cómo se siente, y muchas han expresado exactamente lo que estás diciendo, la grasa abdominal, el que ya el dormir ya tiene que ser como un ritual, el cual tienes que respetar. Adicionalmente, hablan mucho de precisamente esta perimenopausia, la cual puede durar 8 meses sin ver la menstruación y menstruan. Y termina siendo una frustración porque es como, ya, Dios mío, quería que pasara. A los 9 meses, o sea, había estado 9 meses, ya teníamos no pausa y estábamos todas expectantes, diciendo, uy, Miriam va a tener su menopausia. Me viene el periodo, después de 9 meses sin periodo, me viene regular, relojito perfecto durante 6 meses. Y ahí se va de una buena vez. Entonces, es como que la menopausia hace que nuestro periodo se transforme en un invitado maleducado. Viene cuando quiere, no avisa, viene 2 veces en un mes, se va 3 meses, vuelve mucho, se va, vuelve poco. Y así nos va también, de una cierta manera, marcando el camino del cambio, ¿no? Claro. Y lo que vos decís del dormir es una cosa bastante interesante porque no sé si ustedes sabían, pero dentro de todo el esquema de los cambios del climaterio menopausia, están identificados 34 síntomas, algunos más conocidos y otros menos, que están asociados a esos cambios hormonales drásticos y abruptos que sufrimos en esa etapa. Pero de esos 34, tranquilas, no pasa a casi nadie los 34 todos juntos. No, muy difícil, puede suceder, pero es muy difícil. Hay 8 que nosotros en menopausia les llamamos los 8 caballeros de la menopausia, en una alusión a los 8 caballeros del apocalipsis, que probamos la gran mayoría de nosotros, empezando por los sofocos, ¿no? Los famosos calores, los sofocones. Cada país de Latinoamérica los llama de una manera, pero todas las que vivimos sabemos de lo que estamos hablando. Cambio en el sueño. Eso es importantísimo, es una de las primeras señales que sucede. No es que empezamos a dormir solamente peor, es la calidad del sueño. Se vuelve más liviano, nos despertamos mucho más, con mucho más frecuencia. Tardamos más en... ¿Por qué? Porque el estrógeno regula y también está muy atado a la melatonina, que es la hormona que regula el sueño. No sé si ustedes sabían, pero melatonina es una hormona. Entonces, de todo ese paquete, la salida del estrógeno de nuestras vidas deja la melatonina media loca. Tenemos el famoso aumento de peso, que en realidad, chiquis, no es un aumento, no es que nos volvemos más gordas solamente, sino que lo que cambia es la distribución de la grasa. Cuando estamos en nuestro periodo fértil, tenemos a las 3 de la mañana, bueno, Pato,
volviendo acá, ya sigo con los otros caballeros, pero lo que dice Pato acá es muy interesante. Eso tiene que ver también que durante esa etapa hay un aumento en el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. Sí. Y la gran mayoría de nosotras se despierta entre 3 y 4 de la mañana. Yo, cuando lo leí por la primera vez y las primeras veces que las médicas de menopausia me lo comentaron, yo dije, no puede ser, o sea, es una locura. Y empecé a mirar en el reloj y es clavado. O sea, Pato, que si algún día estás en el uso horario de Argentina, más o menos si te despertaran las 3 y dices, uy, quizás Miriam también en ese momento debe estar despierta. Bueno, Jenny dice una cosa que es verdad, para eso hay que hacer pesas y dejarlos refinados. Importantísimo eso. Ya vamos a hablar de la construcción de músculos. De la alimentación. Y de la alimentación. Ah, hola, bueno, Pato, estás en Uruguay. Entonces, hoy a las 3 de la mañana, cuando te levantes, acuérdate de mí. Entonces, hay un cambio en la distribución de la grasa. Entonces, lo que antes comíamos un poco más, nos ibas a las caderas y a los muslos, ahora la gran mayoría de nosotras termina teniendo esa grasa alrededor de la cintura. Lo que dijo Jenny es una verdad. ¿Qué pasa con la entrada en la menopausia? La caída de los estrógenos ralentiza nuestro metabolismo basal. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo empieza a quemar calorías un poquito más lento. ¿Por qué? Porque empieza a formar músculo más lento y los músculos son los que nos ayudan a quemar más calorías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y importantísimo a partir de los 40 años, levantar pesas. ¿Por qué? Porque son esos músculos que los vamos a seguir construyendo, que van a hacer presión sobre el hueso y van a impedir la descalcificación. O sea que es la única manera de evitar la osteoporosis, una enfermedad silenciosa, y si no la empezamos a cuidar en el climaterio menopausia, nos va a tocar al 70% de nosotras. Entonces también... Dejaron una pregunta. Sí. Disculpa, por acá. Dice Silvia, hola, después de un año volví a menstruar casi como en la adolescencia. Mucho dolor demogativo. ¿Normal? No, no por el dolor, ¿ok? Y si, Silvia, vos que me estás escuchando, durante toda tu adolescencia menstruaste con mucho dolor, algo te podrían haber ayudado. La menstruación puede llegar a generar un incómodo, pero hay una gran diferencia entre incómodo y dolor, ¿ok? Casi siempre el dolor tiene respuesta a lo que puede ser algún tipo de endometriosis, a algún tema relacionado con los ovarios, con el cuello del útero, ¿no? O sea, es difícil poder comentarte más específicamente, pero es muy importante que busques a un médico, a una médica, y me olvidé de conectar acá el celular. Tranquila. La batería. Mira, por acá, Entonces, es muy por acá te importante. dejaron otro mensaje que dice, a eso le sumamos el hipotiroidismo. Bueno, María, el tema del hipotiroidismo es bastante interesante porque el hipotiroidismo, las personas como yo tenía Hashimoto antes de estar en la menopausia, que es un síndrome que tiene que ver con la tiroides. Hay muchos síntomas de la perimenopausia que son similares a los síndromes que tienen que ver con la tiroides, ¿ok? Por eso es tan importante hacer chequeos para que tu médico, tu médica te pueda orientar si lo que te está sucediendo tiene que ver con un tema tiroideo o con los cambios hormonales naturales de esa etapa, ¿ok? Volvamos a los caballeros del apocalipsis. Ya hablamos de 2, de 3, ¿no? Sí. Los sofocos, el aumento y el cambio de la distribución de la grasa corporal, el insomnio. Chicas, que ustedes que me están escuchando, a la gran mayoría les va a tocar, que son todos los cambios de índole cognitivo, los famosos temas de memoria. ¿Y por qué sucede eso? Y acá les invito a todas a que hagamos un juego. Si nosotros tenemos que hacer un paragón entre lo que nos pasa en el climaterio menopausia, vamos a ver que muchos de los síntomas son similares a cuando entrábamos en la pubertad. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos responsabilidad, familia, cansancio, somos líderes en algún aspecto de nuestras vidas. Y en la pubertad nos gritaba la mamá,
¿Qué nos decía la mamá en la pubertad? Cabeza de novia, no te acordás nada, te olvidás todo, no perdés la cabeza porque la tenés arriba del cuello. En realidad, son los sub y bajas estrogénicos para entrar en la edad reproductiva. Nos pasa lo mismo en el climaterio menopausia para salir de la etapa reproductiva. ¿Cuál es el problema? 8 de cada 10 mujeres estamos en el lugar de trabajo y que nos falle la memoria tiene un impacto muy grande, en especial cuando no sabemos por qué se nos está pasando eso. ¿Ok? Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, lagunas mentales, el famoso nublón, ¿no? El brain fog, cambios anímicos. Alguien habló de la tristeza, un aumento de la ansiedad. Todo eso está muy relacionado a ese sub y bajo hormonal para entrar en la etapa no reproductiva. Nosotros bromeamos en menopausia que la perimenopausia es una TPM continua, tensión premenopáusica. Obviamente, muchas de nosotras, por ejemplo, van a ver aumentada la irritabilidad, algunas pueden hasta llegar a tener ataques de bronca, de ira, y cuando vos no sabes el por qué te está sucediendo, también es más difícil hasta controlarlo, ¿no? Porque te sentís como, o sea, perdida. O sea, vamos por 5. La famosa caída de la libido, o de la libido. Ahí te la mencionaron en un mensaje. No vi acá eso, pero sí, acá. Algo que a mí me encanta charlar y me encantaría que juntas empezáramos a desconstruir eso. Chicas, pensemos juntas. Tengo calor, dormí mal, no reconozco mi cuerpo, estoy olvidadiza, estoy más irritada, ¿cómo voy a tener ganas de tener sexo? Disculpame, o sea, estoy durmiendo mal. Eso por un lado, ¿no? Estás haciendo todo lo posible por vivir, es imposible que tengas ese sexual. Tengo mi energía puesta en otro lado. Lo que sí hay un cambio muy importante, entonces tampoco digamos, no tengo libido. Otra cosa, la libido es algo que se construye. Levante la mano ahí del otro lado. ¿Quién de nosotras piensa en sexo por lo menos una vez por día? Yo no puedo levantar la mano. Y todo eso es una construcción. La sexualidad es una construcción. Lo que sí sucede con la bajada de los estrógenos es que nuestra respuesta sexual se vuelve un poquito más lenta. Eso es una realidad. Pero no significa que sea imposible, simplemente que antes, si en 5 minutos estábamos arriba de la moto, ahora quizás necesitemos 10. Nada más que eso. Un poquito más de tiempo, un poquito más de conocimiento de nuestros cuerpos y entender que también nuestra sexualidad va cambiando con los años. Quizás lo que nos gustaba a los 20 cambió a los 30, cambió después de la maternidad, vuelve a cambiar con la menopausia y no necesariamente tiene que volverse aburrido, peor o más triste. Al revés, como ya no tenemos más el tema del embarazo, podemos también empezar a descubrir facetas de nuestro cuerpo, de quiénes somos, de dónde estamos paradas, que nos abren también un mar de autoconocimiento en relación a la sexualidad bastante interesante. Miriam, creo que va muy de la mano con lo que mencionaste al inicio. Que al inicio estabas mencionando que queremos hacer las cosas como cuando teníamos 20, cuando tenemos 30, y creo que también comparar las fases por las que se están pasando, incluyendo el deseo sexual, con que pueda tener la misma respuesta que tenía antes, es lo que nos hace entrar en frustración cuando comenzamos a compararnos en vez de, bueno, conocer y aceptar porque estamos en el barco, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Hay que remar. Y acá es muy importante entender algo. En la sociedad que vivimos, la comparación es un gran veneno, pero un gran veneno, porque siempre va a haber mejor y peor, mejor y peor, mejor y peor. O sea, va a haber mucha gente que me mira y me dice, qué bien se ve a los 54. Va a haber mucha gente que me mira y me dice, está hecha mierda. Depende de los parámetros. Entonces también hay que decidir qué querés escuchar y dónde querés estar parada. Y también de una cierta manera entender la libertad que nos brindan un poco los años. De entender también que la opinión del otro es solamente eso, la opinión del otro. Sí. Y sigamos con uno
de los últimos caballeros del apocalipsis, importantísimos, que es la sequedad de la piel, de las mucosas, en especial la sequedad vulvovaginal. ¿Y por qué tan importante la vulva vaginal? Porque la vulva es mucha mucosa junta, pero también, no sé si ustedes sabían, empezamos a tener mayor resequedad dentro de la boca, en los ojos, en la nariz. Entonces es muy importante estar atenta para hacer todo lo posible para pasar mejor ese momento. Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes ahí del otro lado hidratan su vulva? Y sí, mis amores, cremita en la cara, cremita en la vulva, porque si no se vuelve el desierto del Sahara. Y eso es un tema de los estrógenos. ¿Está bien? ¿Está mal? Es el 80% de las mujeres van a tener una vulva más seca con el paso del tiempo. Y hay un millón de cosas que se puede hacer. Naturales, usar aceite de coco, 1000 cosas que se pueden hacer, hay 1000 soluciones, pero hay que sumar un paso más a nuestra rutina de higiene, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya nos dimos cuenta de que acá estamos hablando de bienestar y no solamente de sexo. También tenemos que preservar toda esa zona, más allá de tener o no encuentros sexuales falocéntricos. Eso es muy importante entender, ¿no? Tenemos que tener esa zona húmeda. ¿Por qué? Porque también al mantener esa zona bien hidratada, evitamos, por ejemplo, entrada de bacterias, evitamos un cambio más abrupto en el pH, evitamos la entrada de infecciones urinarias de recurrencia que suceden a muchas mujeres. Entonces, mis amores, todos esos son cambios que van a suceder. Está bien, entiendo también que no es que todas vamos a hablar a la hora del té, uy, tengo la vulva seca, está bien, pero está bueno saber que no estás sola, que eso sucede a la gran mayoría de las personas que tenemos la suerte de poder vivir también el paso del tiempo, porque el paso del tiempo no deja de ser un privilegio, ¿no? Completamente. Así es. Mira, tienes aquí otra preguntita. Dice, mi médica me indicó progesterona y estrógenos para todos estos síntomas. ¿Está bien? Me da miedo del futuro. Qué pregunta interesante. El famoso miedo de la terapia de reposición hormonal. La terapia de reposición hormonal ya está comprobada por la medicina, y eso no lo dice Miriam, dicen los estudios, están respaldados, que bien indicada por un buen profesional y con buen acompañamiento, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Pero vuelvo a repetir, acompañada por un médico especializado y haciendo todos los análisis de rutina que hay que hacer. Acordémonos, todo lo que tiene que ver con menopausia y climaterio, no es que nos estamos recomendando shampoo. Lo que sirvió para tu amiga puede ser que no sirva para vos. Lo que le recetaron a tu amiga puede ser que no está bien para vos. Por ejemplo, María en un momento nos comentó sobre el tema del hipotiroidismo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes escucharon sobre tomar isoflavonas de soja para los calores, ¿no? Que son fitoestrógenos. Son estrógenos de origen natural. Están buenísimos. La gran mayoría de las mujeres tienen muy buena respuesta. Pero si tenés un problema de tiroides, es súper contraproducente. Las personas con problemas de tiroides no pueden ingerir estrógenos en alta cantidad, ni de origen natural, sin acompañamiento médico. Entonces, ¿ves? Tu amiga que toma estrógenos de origen natural, comprado en la dietética, sin receta médica, y no tiene ningún problema, quizás vos, si tenés un tema en la tiroides, no puedas seguir el mismo camino. Por eso es muy importante entender que en esa etapa de la vida también tenemos que tomar decisiones que sean adecuadas a nuestra salud. Pero si estás con acompañamiento médico, no tendría por qué haber mayores problemas en el futuro. Acordémonos siempre de algo que también no es menos importante. Cuando uno toma una aspirina, también tiene un riesgo, ¿no? Así es. Entonces, obviamente acá estamos hablando de hormonas que tienen otra entidad. No te estoy diciendo que no hay ningún riesgo. Lo que estoy diciendo es que bien acompañados, con buena orientación,
hoy día ya está comprobado que los beneficios superan los efectos secundarios. Que vuelvo a repetir, no significa que no estén. ¿Okay? Wow. Yo estoy aprendiendo aquí mucho, creo que como todos pueden estar aprendiendo y pueden estar conociendo mucho más y adquiriendo este tipo de conocimiento, bueno, como se dijo al inicio, ya sea porque lo estás viviendo o porque quieras acompañar a una persona a poder ser más amable en este proceso y vivirlo desde el amor. O prepárate para Miriam, el curso, ¿no? Porque, chicas, una cosa que les voy a confesar, los años vuelan. Yo ayer tenía 20, te juro por Dios, ayer tenía 20. No sé qué pasó, pero un día me desperté y había llegado la menopausia. Y nada mejor que prepararnos por sí, varios motivos, lo que vos comentabas, ¿no? Para ejercer una empatía desde un lugar de conocimiento y también para entender que es inevitable. Nosotros no podemos seguir viviendo la etapa de la menopausia como nuestras abuelas vivían la llegada de la menstruación, ¿no? Todos tenemos una historia en la familia de una tía, de una abuela, que cuando llegó la menstruación creyó que se iba a morir porque no sabía de dónde venía la sangre. Hoy, una niña, la gran mayoría que tiene acceso a la información y todo, ya una gran mayoría cuando le llega la menstruación, el trauma es mucho menor. Ya saben pedir ayuda, ya entienden lo de los absorbentes, toallitas, como se llamen. Entonces, es muy importante entender que si vos nos estás escuchando ahora y no estás en edad o ni cerca, te estás haciendo un bien para tu yo del futuro. O sea, menopausia y climaterio tendrían que estar en la educación sexual integral de las escuelas. Es un tema que tiene que ver con la biografía hormonal de las personas que nacimos con útero y vulva. Entonces es muy importante entender eso, o sea, saquemos la idea de que es un tema que solo tiene que hablar cuando sos vieja, porque vuelvo a repetir, es un tema de hormonas, no solamente de edad. Quizás te llegue mucho antes, quizás no, quizás te llegue tardíamente después de los 55, cada cuerpo es único, pero sí la información es lo que te empodera para saber qué decisiones tomar cuando te llegue a ti atravesar esa etapa. mira, mi manera de vivir nos acompañó la semana pasada, ella nos habló, ella fue una de las invitadas al espacio, a ella le pasa algo muy particular, ella tiene un proyecto personal y ahora lo está migrando a lo que significa ser mujer a los 50 años y vivir este proceso de menopausia. Y te deja con un mensaje que dice totalmente de acuerdo, siento que hay más información preventiva para el comienzo, pero poca información aún para este ciclo de la mujer. Sí, totalmente. También creo que esto es yo digo que es como una cajita de regalo. En el momento en el que topas con esta comunidad, pues te das cuenta que sí hay una comunidad, lo que pasa es que no está muy visibilizada, no en el sentido del trabajo que hacen, sino en el trabajo que tú buscas. Entonces, si comienzas a buscar también, vas a conseguir profesionales, organizaciones, información, herramientas, las cuales te van a ayudar. Entonces, creo que sí hay un Pero trabajo, hay es un importante despertar. entender y es desromantizar esa etapa. No estoy diciendo que es la mejor etapa de tu vida, no creo en esa bobada que dice los mejores años. ¿Comparado con qué? Ujú. Pueden ser mejores como pueden ser peores. Lo que sí es muy importante entender que desafortunadamente todavía la información no te va a caer solita. Todavía vas a Sí, tener que buscar. Creo que eso va a cambiar para las próximas generaciones, pero no para la nuestra. ¿Ok? Y la resignificación te está dando ya, porque hoy un rol de una mujer entre los 40 y los 50 años en la sociedad es totalmente distinto de lo que era hace 20 años. Entonces también completamente. estamos poniendo estos temas en agenda. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no es necesario que tengan un impacto tan negativo en nuestra calidad de vida. Entonces es muy interesante también entender el por qué hablar de menopausia y climaterio es un derecho que tenemos todas. ¿Por qué? Porque la información es la que nos permite elegir, la información es la que nos da poder, y la información es la que nos va a permitir en un momento que alguien nos desautorice, que alguien diga que nuestros síntomas no son tan intensos, que alguien nos venga a intentar explicar lo que estamos viviendo, nos puede decir, pará, esa es mi experiencia, esa es mi vivencia, ¿no? Y voy a tomar las decisiones pertinentes frente a lo que yo estoy viviendo.
pero para eso es necesario entender lo que estamos viviendo. Por eso es tan importante informar. Y tener el acompañamiento médico que has mencionado que es tan importante durante este proceso y poder hacer las averiguaciones correspondientes. Bien, cuando se hizo la convocatoria a esta reunión, pues dijimos que íbamos a hablar de ese acompañamiento. ¿Qué le podrías decir a esas personas que tenemos al lado, que están quizás viendo que se está viviendo este proceso, que no se sabe qué hacer y que están escuchándote ahorita? ¿Qué le podrías decir? Vamos a empezar por varias cosas. Primero, es ¿Ok? posible, si tenés las condiciones, ¿no? Porque hay varias personas de varios países de Latinoamérica, cada país tiene un sistema de salud distinto, cada país, si tenés la oportunidad, la gran mayoría de los hospitales públicos, hay uno o dos, desafortunadamente no abundan, alguien con mayor especialización en climaterio y menopausia. Si tenés la posibilidad de consultarte con una persona que te pueda acompañar con una mirada un poco más integral, buenísimo. Si eso no es posible, entrar en la página de Menopausa, ahí hay guías, hay un montón de información, hay, por ejemplo, qué preguntar al doctor, hay centenas, no sé si ya no son miles, de notas, todo referente a menopausia. Estudios, lo que vos quieras, hay ahí como un playground de diversión. Lo mismo en el Instagram. Mucha información de calidad curada por nuestras médicas, por nuestras profesionales de la salud. Y, por ejemplo, muchos tips y muchas sugerencias de qué se puede hacer sin poner en riesgo tu salud para poder trabajar mejor tus síntomas. Una muy buena noticia a todas que me están escuchando, por un lado, y una noticia no tan agradable por otro. Una de cal y una de arena. La buena noticia es que con cambios en la alimentación, una mayor ingesta de agua y ejercicios físicos, podemos mejorar en hasta un 70% los síntomas del climaterio menopausia. ¿Cuál es la no tan buena noticia? Que solo depende de ti. Nadie va a poder hacer los cambios por vos. Por eso nosotros siempre bromeamos que constancia, no constancia, constancia es la mejor amiga de la menopáusica. ¿Por qué? Porque tampoco los resultados van a venir de la noche a la mañana. Vuelvo a repetir, si hay algo, por ejemplo, en la distribución de tu grasa que te molesta, tenés que entender que vas a entrar en un proceso que va a tardar un poco más de tiempo de lo que estabas acostumbrada para quizás reencontrarte con tu cuerpo, ¿ok? O quizás no te interese hacerlo, pero vas a tener que aprender a convivir con esos cambios. Y está todo bien. En la época del climaterio menopausia tenemos que dejar de ser pacientes para pasar a ser, ¿no?, actrices o actores activos de nuestra propia salud. ¿Por qué? Primero, porque no hay demasiados profesionales especializados. Segundo, porque todavía es un tabú. Tercero, porque la información no nos cae a UPA. Pero también es necesario un mayor compromiso. Y sí, ustedes que me están escuchando, sí, tuve épocas de mayor ansiedad, pasé por épocas donde creía que no iba a poder superar la tristeza, pasé por épocas de sofocos horribles, pero se pudo superar. Pero me tuve que poner activa en la búsqueda de ese cambio. ¿Okay? Como todo cambio significa salir de la zona de confort, no quiero romantizar que sea simple ni fácil, pero sí se puede, se mejora la calidad de vida y no estás sola. Eso está pasando en ese momento, mientras hablamos, a 44 millones de mujeres en Latinoamérica. O sea, más acompañada sí, que eso, imposible. Completamente. Yo estoy tomando nota de muchas de las cosas que estás mencionando. Estoy aquí, bueno, súper emocionada y te lo había dicho muchas veces, muchas notas de voz. Miriam, si tuvieses una guía rápida, te voy a hacer un par de preguntas rápidas para que las respondas rápidamente. De esas amigas que te mandan mensajes y te dicen, estoy entrando en el proceso de la menopausia. Ya tengo 13 meses que no menstruo completamente.
Entonces aquí te voy a comenzar a hacer las preguntas y las tienes que Dale, responder de forma muy vamos. rápida. Ok. Un alimento que comer. Un grupo de alimentos que comer. Ajá. Chicas, hay que aumentar muchísimo la ingesta de verduras. Muchísimo. Ok. Si no las comías, vas a tener que empezar a comer. Y si no las comes, si no puedes comer por A o B, tenés que empezar a suplementar. Es importantísimo. O sea, eso es. Y un segundo grupo son las proteínas. O sea, nos guste o no, proteínas y verduras, obviamente si se pueden acompañar con frutas mejor, no deja de ser la misma gran tríada de la buena alimentación anterior. Con una gran diferencia, cuando estás en menopausia y climaterio, todo lo que sea de paquete seguramente te va a aumentar tus síntomas. ¿Por qué? Porque la menopausia odia los ultraprocesados. La menopausia odia el azúcar. La menopausia, y esto es lo que más me da tristeza, odia el alcohol. Entonces es muy factible que esos grupos de alimentos y sustancias te empeoren la calidad de vida. Entonces, si yo te puedo Ok. dar, si vos me dijeras una sola cosa, toma Ujú. agua, toma mucha agua, 2 litros, 2,5 litros por día. Vas a ver cómo muchas de las cosas se van a mejorar. Agua, ¿Tienes alguna estrategia para mejorar esa ingesta? Porque pasa muchas veces que, mira, no me gusta beber tanta agua, pipillo. el vaso con la pajita, el sorbete, no sé cómo se dice en Venezuela eso, Pipillo. el pitillo te cambia la vida. Yo de ese vaso así de grande me debo tomar unos 5 por día. Porque es medio raro, y también ya se lo pasé a mi hija, mi marido, todos acá tenemos nuestro vasito, porque por ejemplo te ayuda a mejorar la ida al baño. Muchas de ustedes van a ver que durante la menopausa aumenta el estreñimiento, de nuevo. Tu cuerpo te está acostumbrando a esos cambios de la salida del estrógeno de tu vida y de la progesterona y de las otras hormonas sexuales femeninas, que esas dos son las más protagonistas, ¿no? El estrógeno siendo la más de todas. Entonces, tenés que ayudarlo con esas cosas para que tu cuerpecito lo banque un poquito mejor. Me Claro, y puede encantaría ayudar allí, ¿no? poder decir, chicas, que es comer chocolate, fumar y tomar un vino. No lo es. No, no es así. Ok, un libro para leer, un libro que tú recomiendas que te haya ayudado en el proceso, que te siga ayudando. Para, lo tengo acá. Ok. Eh, y tengo acá para varios tipos de lectoras. Ok. Ese libro Qué hermoso es un este libro momento. Mejor recomendación que la que te vivencial. consigue, que se llama La sabiduría de la menopausia, que es un libro ya Ok. un poco antiguo, debe ser de, a ver, del año 2001, o sea, ya tiene más de 20 años, y tiene una cosa interesante porque trata de la parte física, pero también de la parte emocional y cognitiva de todos los cambios que estamos pasando, y está escrito por una médica. Okay. Para las que son más naturales y no, tengo que confesar que no es mucho mi caso, o sea, yo soy más de la medicina más ortodoxa. Ese libro, Ginecología Natural, tiene unos capítulos muy interesantes de Paula Pérez San Martín, que habla un poco de la menopausia. No me gusta porque usa un eufemismo que es plenipausia. A mí los eufemismos no me gustan, es menopausia, hay que resignificarla. Y si ustedes leen inglés, si miran esa actriz, la van a reconocer de muchas series de la década de los 70 y los 80. Se llama Susan Somers, ya falleció. Ella escribió ese libro que se llama Ageless, que es uno de los primeros donde empieza a hablar de los tabúes que hay alrededor de la menopausia. Y ahora hay un libro que todavía no me llegó, pero yo ya lo leí por internet, de la doctora Kastrup, que habla del cerebro en la menopausia, donde lo que ella trae es cómo todas las hormonas y el efecto que tienen en nuestro cerebro nos hacen vivir la menopausia de la manera como la estamos viviendo hoy, la posibilidad que a partir de una mayor comprensión la podemos resignificar.
esos son mis favoritos. Hay un montón, es que a mí no me gustan mucho esos libros de primera persona. ¿Por qué? Porque cada historia es única. Entonces, Sí. ¿no? Podés o no identificarte. Por eso me gustan más los libros que tienen que ver un poco más con el contexto, que nos dan herramientas. Esos son así como mis Mira, te favoritos. están pidiendo el nombre del último libro. Ese viejito, Ageless. La verdad desnuda sobre las hormonas de Susan Ok. Somers. Es antiguo, a ver, creo que está gratis en internet, es del 2006, no es tan viejo, 2006. No, te están diciendo que el de la autora Castrus, el último que mencionaste. Ah, para que le tengo que buscar porque eso no lo tengo. Bueno, ya los busco. Terminemos las preguntas y como final Sí. Ok, una actividad que recomiendas. Bailar. Bailar. Chévere. Y les digo una cosa, yo no sé bailar, me sale fatal, pero empezar a habitar para mí es incomodidad y no es que voy a un estudio a bailar, me saco mi media horita, a veces me acompaña mi hija, me pongo una música, me pongo un video y me muevo. La verdad es que especialmente cuando tengo un día muy pesado y todo eso, esos momentitos de desconexión hacen toda la diferencia. Y por favor acá les dejo un tip importantísimo. No esperen el momento ideal, la hora ideal, la ropa ideal para moverse. Media horita, vayan a su habitación, vayan al baño, den la vuelta a la manzana, bajen las escaleras de la oficina, muévanse. Porque ¿qué pasa? Con la oscilación hormonal muchas veces entramos en un estadio de ansiedad y todo eso que no sabemos qué hacer. El movimiento ayuda a volver a equilibrar. Es importante eso, muy importante. La última pregunta es una frase que sea potenciadora en este proceso de menopausia. Has dicho muchas durante el live, pero vamos a determinar Bueno, una que te voy a necesite. decir mi favorita. Ok. Súper lugar común y es la más difícil de poner en práctica, pero a mí la que más me dio resultado. Nada cambia que tú no cambies. Es una realidad. Es una etapa de cambios que piden que la primera que implemente los cambios sos vos. Y creo que cuando das ese primer paso, ese primer cambio, esa primera acción es cuando comienzas a abrazar realmente el proceso. Puedes verlo desde otro punto. Se llama, Ok. se llama, no está en español, se llama The Menopause Brain, de la doctora Lisa Mosconi, de la doctora Castro Peraotto, de la doctora Lisa Mosconi. Fue recién lanzado, o sea, tiene como 6 meses. The Menopause Brain. Perfecto. Creo, pero les pido por favor que la doctora Lisa Mosconi tiene un montón de entrevistas, podcasts, no es necesario ni comprar el libro. Empiecen a buscar, hay muchos que tienen subtítulos en español, hay una entrevista de ella en YouTube que está buenísimo, y lo que tiene es esa mirada un poco más moderna de todos los cambios que nos están pasando, y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Qué bien. Ok, Miriam, estamos cerrando ya este espacio. En serio te agradezco el tiempo, te agradezco toda la sabiduría que pudiste compartir con nosotros hoy, con cada una de las personas que se conectaron. Y te voy a dejar estos últimos minutos para que nos hables un poquito de menopausia e invites a las personas, bueno, las que no te siguen en este momento, puedan comenzar a seguirte, perdón. Vamos a ir. Poder tener esa información. Empezamos, @nopausaig, es en español, @nopausa.br es en portugués. Si vas a las redes, nopausa.com, y ahí vas a ver, ¿no? Cuando abrís, lo que te va a aparecer primero es el Menocheck, el Menoplan, la posibilidad de tener consulta con nuestras doctoras, pero si ves arriba, está blog, y que hace ahí, hay infinidades de artículos, entrevistas, libros, comentarios, hay de todo. Hay un universo de información gratuita que te puede ayudar muchísimo en esa etapa.
En nuestro Instagram, por ejemplo, todas las semanas en No Pausa hay un consultorio abierto donde nuestras médicas, durante una hora, es lo que nosotros llamamos AMA, Ask Me Anything, donde ellas contestan preguntas de las personas y obviamente desde una postura médica, cosa que yo, por ejemplo, no te puedo decir. Si vos me contás, yo no te digo hace tal cosa porque no soy médica, o sea, te puedo contar lo que a mí me sucedió. Entonces ahí tenés las doctoras. ¿Qué más te puedo contar de nuestro universo que está buenísimo? Muchas entrevistas, está No Pausa TV en YouTube, que tienen también entrevistas, charlas, conversaciones. Está por salir nuestro podcast y ahí también vas a encontrar mucha información. Y lo más importante, No Pausa es la prueba de que no estás sola. Que en ese momento, por más que pueda parecer que todo lo que te está sucediendo tiene tu vida pata para arriba, nos ha pasado la mayoría. Y la buena noticia es que hay mucho por hacer. Quizás en ese momento estés abrumada, es verdad, yo me acuerdo, mis primeros años, entrando en esa etapa y sin saber lo que me sucedía, fueron años muy desafiantes. Pero se sale, se puede, hay un montón de soluciones y lo más importante, puedes contar con nosotros. Un beso grande a todos los que estuvieron acá. Gracias a Silvermoon por esa oportunidad de compartir con ustedes. Y cuando quieran, nos volvemos a repetir. Y ahí sí hablamos un poquito de andropausia, pobres varones, no les contamos nada casi. Pero bueno. No, bueno, pero tienen el compromiso para que vuelvan a asistir y para que estén allí. Y Miriam, nada, darte las gracias nuevamente por asistir a Bienestar 50 más. Como te mencioné dentro del correo, Bienestar 50 más es un espacio que está impulsando Silvermoon en alianza con otras organizaciones. Te las voy a mencionar rápidamente, así como las personas que están, para que sepan que son organizaciones que están en Venezuela trabajando en pro al adulto mayor. Esta Asistencia Senior, que está por allí presente, la OIGP, Shepina Home Care, Yeyito, Mi Hijo Suplente, micondominio.com, Club Tobías, Abuelada 4.0 y Encontrarte. Estos no son patrocinantes de este espacio, son aliados, organizaciones que están trabajando en pro al adulto mayor y que se suman simplemente para que pueda llegar a más personas y podamos ser más canales los que puedan tener las personas para que puedan acceder a esta información. Y para cerrar eso, porque estos espacios son tan importantes, no nos olvidemos que el etarismo, o sea, la discriminación por edad, es una discriminación contra tu yo del futuro. Si tenemos la suerte, ese es un ismo que tiene que ver con una condición universal. Si no morimos, vamos a vivir el paso del tiempo. Empecemos a encarar esto como lo que es, en realidad, un privilegio. Les dejo un beso muy grande y que tengan buenas noches. Gracias, Miriam, un beso, chao. Chao.